A grabar. Buenas tardes a todos otra vez y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, 27 de agosto, jueves. En las clases anteriores estábamos hablando de los principios del derecho procesal y mencionamos que habían unos principios constitucionales y los mencionamos, pero también nos metimos con un cuadrito que habla de los principios generales del derecho procesal, que es este cuadrito, se los muestro acá, este cuadrito, los principios generales del derecho procesal. Y me dijeron que el último que vimos fue economía procesal, entonces ya hemos mencionado bilateralidad de la audiencia, ¿cierto? Motivación, autoridad y economía procesal. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces pasemos al siguiente, que es buena fe y lealtad procesal. Principio de buena fe y lealtad procesal. Este principio de buena fe y lealtad procesal le impone a todos los sujetos partícipes del proceso la obligación de actuar con lealtad y con buena fe, ajustando su conducta a la justicia, al respeto entre sí. Y específicamente le impone a las personas la obligación de evitar las conductas fraudulentas o dilatorias en el proceso. Sí, porque muchas veces las partes, mientras más se demore el proceso, les conviene, porque digamos en un proceso reivindicatorio, mientras mi cliente que está en la propiedad más tiempo pueda permanecer ahí sin pagar arriendo, pues mejor. Entonces, si el proceso puede durar 10 o 15 años, excelente. La idea de ese principio es evitar precisamente utilizar maniobras dilatorias como pedir recursos en exceso, evitar actuar de manera poco leal con la contraparte y con el juez, haciéndolos incurrir en error, ¿sí? Por ejemplo, si la parte lo llama a uno, la contraparte le dice, Daniel, ¿usted me podría recordar en la fecha de la audiencia? Y usted decirle una fecha errada solamente para que la persona no vaya. Ese tipo de actuaciones. Eso tiene que ver mucho con la ética de los abogados. Recordemos que tanto el juez como los abogados de las dos partes, los tres, están regulada su conducta por el código del abogado, ¿sí? Y nosotros como abogados tenemos un código ético que debemos respetar y dentro de ello está actuar con buena fe y con lealtad frente a la contraparte y frente al juez. Entonces, este es un principio en el cual supone que las personas no deben utilizar el proceso o las herramientas que se confieren dentro del proceso para sacar provechos indebidos, para abusar del derecho, como lo que ocurre con pedir recursos para dilatar el proceso, para que se demore más. Profe, una ¿Ya? pregunta. Dígame. Entonces, cuando se le dice cuando se está en el proceso, pues que se trata de, en el artículo 230, los jueces están sometidos al imperio de la ley. Eso también hace relación a la buena fe. Sí, claro. Porque es que, como te digo, los jueces también son abogados, entonces ellos también están regulados por el código disciplinario del abogado, donde se imponen deberes y obligaciones para con nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a pedir recursos, ¿sí? Todas las personas tienen derecho a impugnar las decisiones. Pero si nosotros como jueces nos damos cuenta de que las personas están utilizando los recursos precisamente vulnerando este principio de buena fe y lealtad procesal, no solo podría negarse el recurso, sino también compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura es la entidad que regula a los abogados. Entonces se podría compulsar copias para que se abran procesos disciplinarios por esa mala actuación del abogado, por esa actuación que va dirigida es a entorpecer el proceso y actuar de manera poco ética. ¿Sí? Entonces no es simplemente poesía jurídica, o sea, esto tiene unas implicaciones de tipo disciplinario,
si usted falta a estos principios, lo que te digo, puede ser usted investigado y sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura. Y ante las faltas más graves que puedan cometer los abogados, podría incluso perder la tarjeta profesional. Básicamente echa usted a la basura esto que usted ha estudiado porque le quitan la tarjeta y no puedes ejercer como abogado, no podrías litigar. Entonces, no es letra muerta, o sea, es algo que se debe utilizar. Y vamos a hablar de esa buena fe y de esa lealtad procesal en todo, en las actuaciones y en los escritos también, porque es que usted dentro de la demanda y la contestación, los escritos que usted envía al juzgado, tiene que ser respetuoso. Es decir, no hay que ser lambón o pasarse con eso como su señoría y su excelencia. No, 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 no. Estamos hablando de ser respetuoso. Por ejemplo, no utilizar palabras oeces en los escritos. Tratar a las personas, lo que te digo, con respeto. No hay que ser grosero, y usted a veces lo ve mucho en esta profesión porque no sé en qué momento a la gente se le metió en la cabeza que usted se gradúa de abogado y como que deja de caminar y empiezas como a levitar, a flotar, como que usted está por encima de las personas, y eso no es así. O sea, es que usted tiene una carrera como la tiene cualquier otro. Es más, usted es abogado como es abogado de la contraparte, como es abogado del juez. Y el hecho de que haya una persona que no sea abogado no le da a usted derecho para irrespetar, si me entendés, o para tratar de manera despectiva a las personas. Entonces, si algo le puede quedar a usted de esta clase, al menos quédele eso. De que el hecho de que uno estudie una carrera profesional y que se profesionalice y adquiera una carrera que tenga alguno mucho o poco prestigio en el medio, eso no lo vuelve a usted mejor ser humano. Simplemente usted tiene una cualificación, que otros tienen una cualificación diferente u otros no la tienen, pero no hace que usted esté como en una categoría por encima de las personas, no. Y eso se debe demostrar. Cuando yo trabajé, porque hice la práctica en el Juzgado Primero Civil Municipal de Envigado, uno a veces se daba cuenta de eso, que llegaban abogados groseros al juzgado a maltratar a los empleados del juzgado con o sin razón, pero es que el hecho de que usted tenga un conflicto y el hecho de que haya pasado algo con lo cual usted obviamente tiene el derecho a estar molesto, no le da derecho a maltratar a las personas. Entonces, eso también es importante porque usted también puede ser sancionado por maltratar a alguien, por ser grosero, por insultar, ¿sí me entendés? Usted lo puede mandar incluso sacar de la audiencia. Y podría constituir un delito, digamos, irrespetar al juez, como es el irrespeto a la autoridad. Entonces, la clave es uno tratar de ser cordial, de ser respetuoso, de actuar siempre con buena fe, no tratar de buscar la trampa. Y en nuestra profesión sí que tenemos bastante fama de actuar como no es, entonces tratemos de romper con la fama que tenemos. Y una de las formas de romper es tratar siempre de actuar de manera correcta, no ser marrullero, la palabra sería lo que utilizaríamos. Dejemos eso y pasemos al principio de inmediación. Uno de los principios procesales más importantes que existen, el principio de la inmediación. Es uno de los principios procesales más importantes que existen. ¿De qué se trata la inmediación? Se trata de que el juez debe estar en contacto directo con las partes, que el juez no puede fallar sin haber escuchado a las partes. Debe existir una comunicación directa entre el juez. Pero básica y fundamentalmente, el principio de la inmediación se refiere a que debe existir una comunicación directa entre el juez y la producción de la prueba. O sea que es el juez quien en forma directa tiene que practicar las pruebas, quien tiene que estar ahí en la audiencia recibiendo el testimonio, quien tiene que escuchar el perito, ¿sí? Quien tiene que realizar el interrogatorio de parte y estar pendiente de qué es lo que se resuelve, qué es lo que se pregunta, perdón. Porque el juez, en últimas, cuando construye la sentencia, lo hace con base en lo que se dijo en las pruebas, con base en lo que logró demostrarse.
Entonces, en la medida en la que el juez tenga esa comunicación directa con la prueba, que él haya estado percibiendo la prueba con sus propios sentidos, que haya estado ahí al frente, entonces esto le permite tener una mayor claridad a la hora de fallar, porque es obligación del juez que dentro de la sentencia se refiera a las pruebas, cómo se valoraron. Y usted para poder valorar una prueba tiene que haber estado en contacto directo con ella, escuchando el testigo, viendo lo que dice el perito, ¿sí? Pues qué pena. Ese es el Es principio de inmediatez, ¿cierto? inmediación, no inmediatez, Inmediación. sino inmediación. Aristoral. Inmediación procesal. Principio de inmediación. ¿Sí? O sea que debe haber una mediación entre el juez y la prueba, ¿ya? Se llama inmediación procesal. Es uno de los más importantes. El juez tiene que estar en contacto, porque a usted de qué le sirve que las pruebas las practique el secretario o el primer oficial o el, sí, o el escribiente del juzgado y que luego el juez llegue a emitir una sentencia sin siquiera el haber escuchado a los testigos, sin siquiera el haber leído los documentos que se aportaron como prueba, sin haber visto lo que dijo el perito. Entonces, ese es el problema, la inmediación. Con el Código General del Proceso y el proceso oral y por audiencia se asegura esa inmediación. Lo mismo ocurre con la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, que como el proceso se hace oral y por audiencias, las pruebas deben ser practicadas en la audiencia. ¿Para qué se hace eso? Para asegurar que el juez esté presente, esté mirando, esté viendo, absorbiendo la información que aportan los medios de prueba. ¿Sí? Entonces, ese principio de inmediación usted lo garantiza en mayor medida con estos sistemas orales en los cuales se realizan estas audiencias orales que están precedidas por el juez. Entonces, usted garantiza, digamos, más fácilmente la inmediación al facilitarle al juez que todo se haga en audiencia, porque el otro extremo serían los procesos escritos. Antes del Código General del Proceso, que es la Ley 1563 del 2012, antes del 2012, regía en Colombia el Código de Procedimiento Civil. Y antes de la Ley 906 estaba el Código de Procedimiento Penal anterior. Ambos eran procesos escritos, donde las pruebas no había que hacerlas por audiencias. Usted literalmente podía llegar y presentar el testimonio del testigo por escrito. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que ahí no hay forma de garantizar la inmediación. Se supone que el juez tenía que leer todas las pruebas, verlas todas y luego fallar. Pero lo que muchos juzgados se veía era que todos los empleados del juzgado estaban construyendo diferentes sentencias, trabajando en diferentes procesos, y el juez lo que llegaba era simplemente a revisar sentencias y firmar, revisar y firmar, revisar y firmar, casi como en una notaría. Ustedes han visto que en una notaría uno entra y el notario no está haciendo escrituras públicas. Las escrituras públicas las hacen los protocolistas y él simplemente revisa lo que se hace y firma, revisa y firma. Entonces, más o menos los jueces se habían vuelto como notarios. ¿Cuál es el problema de eso? Que no hay inmediación. O sea, el juez, ¿cómo va a dar una sentencia justa si ni siquiera escuchó lo que dijeron los testigos? Si ni siquiera vio la forma en la que se dicen, porque es que no es solo la información que aporta el testigo, sino cómo la aporta, ese lenguaje no verbal, ¿sí? Cuando la persona empieza a sudar frío, a mirar para todos los lados, que empieza a gaguear, se le quiebra la voz, que uno dice, no, este man está diciendo mentiras, no jodas. O este man está inventando, o este man no se acuerda. ¿Sí? Entonces, con la inmediación lo que ganamos es eso, que no solamente se aprecie la información que trae la prueba, sino cómo se presenta esa información, ese lenguaje no verbal. Ese tembleque en la voz, ese mirar para todos los lados, esa sudoración que hacen parte de la misma prueba, porque no es solo la información, sino cómo se aporta la información. Entonces uno puede decir, este man estaba muy inseguro, a mí me late que este man o no sabe porque no estaba presente o está diciendo mentiras. Es que no está seguro, no, sabe que esa prueba no le vamos a dar valor. Diferente a simplemente leer
el testimonio. Entonces, cuando se cambió a esos sistemas orales, que se empezó con la ley 906, el penal fue el primero que cambió a ese sistema oral. Una de las grandes bases para hacer ese cambio, que la gente lo recibió de muy buena gana, es esto: garantizar la inmediación, asegurar que la prestación del servicio, o sea, la justicia, que los procesos iban a ser mejor tramitados, en el sentido que el juez, como tiene la obligación de presidir la audiencia y escuchar las pruebas, practicarlas él en la audiencia pública, se garantiza esa inmediación, entonces las decisiones son más justas. ¿Sí? Entonces, clave ese principio, clave. Igualdad procesal. Este principio surge directamente del artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución es el artículo que habla sobre la igualdad, que menciona que todas las personas son libres e iguales ante la ley y no se podrá discriminar por razón de sexo, ¿A qué nos referimos con la igualdad procesal? Que todas las personas tienen idénticas oportunidades para ejercer sus derechos y que deben recibir un tratamiento similar, sin consideraciones de religión, raza, nacionalidad, posición política, posición social, etc. Entonces, una cosa que uno tiene que entender es que el principio de igualdad, como lo establece la Constitución, no significa al pie de la letra que todas las personas son iguales y que se tratan como iguales. No. Significa que a las personas que son iguales se les trata de igual forma y a las personas que son desiguales se les tiene que tratar en forma desigual. ¿Cómo así? Resulta que a un lado tenemos como demandante a Julio Mario Santo Domingo, multimillonario, dueño de medio país. Y al otro lado, una persona que no tiene nada, ni salario siquiera. Está llevado del berraco, no tiene nada. Julio Mario puede contratar el mejor abogado del mundo, el otro ¿con qué va a contratar un abogado? Entonces, si esas dos personas están peleando, demandante y demandado, tenemos una desigualdad. ¿Cómo la corregimos? A esa otra persona le concedemos lo que se llama amparo de pobreza. El Estado le da un abogado, que lo paga el Estado. Él no tiene que pagar nada. Pero entonces Julio Mario dice, momentico, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que pagar mi abogado y ese man no? ¿No somos iguales? Pues no. No son iguales. Porque el otro sí tiene con qué y el otro no. Entonces, al hacer esa distinción, yo ahora sí equiparo las cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay dos conceptos que uno tiene que tener muy claros, que son el concepto de distinción y el concepto de discriminación. Distinción es un trato desigual justificado, como lo que le estoy diciendo. A esta persona le garantizamos, nosotros le pagamos al abogado y el otro sí lo tiene que pagar él. Porque no tiene con qué y le tenemos que garantizar la prestación del servicio. Le tenemos que garantizar que efectivamente sí va a poder acceder a la justicia. Entonces, la distinción es un trato desigual justificado. La discriminación es un trato diferente sin justificación. Cuando usted trata diferente a alguien sin justificación alguna, ahí estamos suponiendo que hay una discriminación en razón del sexo, de la religión, de la raza, de lo que usted quiera. Pero si no hay justificación para ese trato desigual, tenemos ahí un problema. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, el principio de igualdad. Todas las personas tienen iguales oportunidades. ¿Cómo así? Si el demandante puede pedir pruebas, el demandado puede pedir pruebas. Si el demandante solicita un aplazamiento de audiencia, el demandado puede solicitar aplazamiento de la audiencia. Si a este le doy la oportunidad para alegar por 20 minutos, a este le doy la oportunidad para alegar por 20 minutos. ¿Sí? Entonces, al conceder las mismas oportunidades, al conceder las mismas garantías, yo lo que hago es que estoy tratando a las personas de manera igual. Pero cuando existen problemas como lo que le digo, que la persona no tiene dinero, entonces yo lo que trato es de igualar, dándole garantías adicionales a esa persona que los necesita. ¿Listo? Principio del formalismo. Principio del formalismo, míralo acá, el morado. Entonces llevamos bilateralidad de la audiencia, motivación, autoridad, economía procesal, buena fe y lealtad procesal, inmediación, igualdad procesal, formalismo. ¿A qué nos referimos nosotros con el principio del formalismo? ¿Qué es eso? El principio del formalismo señala que siguiendo el proceso en el orden indicado por la ley, se obtiene su solidez jurídica, la cual se complementa con el ejercicio de las partes, con el ejercicio de los derechos de las partes, perdón, y con el cumplimiento de las obligaciones del juez en el momento oportuno y no cuando arbitrariamente se deseen realizar. Es decir, ¿qué es un proceso? Un conjunto de actuaciones que se realizan para llegar a una finalidad. En este caso, para obtener la sentencia que resuelve el conflicto. Entonces, en la medida en la que nosotros seguimos esos pasos de manera estricta, eso es lo que le da la solidez jurídica al proceso. Eso es lo que hace de que nosotros hablemos de un debido proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que uno intenta ilustrar un proceso, generalmente ustedes verán que los profesores se refieren a un esquema así, con una rayita de esta forma. Dios. Y entonces, esto tiene diferentes actuaciones. Entonces, por ejemplo, esta primera es la demanda, ¿sí? Después de esta viene, digamos, acá la contestación, no, la admisión de la demanda. Sí, entonces el juez admite la demanda para que ésta pueda tratarse válidamente. Después hablamos de la notificación de la demanda. Después de la notificación hablamos de la contestación de la demanda, cuando el demandado entra y responde lo que se ha dicho en su contra. Sí, entonces la contestación. Después de la contestación, generalmente viene la audiencia. Audiencia oral. Y terminamos con la sentencia. Claro que después de la sentencia puede ocurrir que la persona, por ejemplo, solicite un recurso para que esta sentencia sea revisada por un superior jerárquico. Pero entonces, ¿qué es el formalismo? Mira que nosotros estamos ejerciendo una cantidad de actuaciones con miras a llegar a este punto, que es la sentencia, lo que resuelve el conflicto. Entonces, en la medida en la que esto se haga de manera correcta, que primero haya una demanda que sea admitida por el juez, que se la notifiquemos al demandado para que éste pueda contestar, luego vamos a la audiencia con las partes,
donde se practican las pruebas, se dan los alegatos y demás. Gracias a eso podemos obtener la sentencia. ¿Ya? Si las partes empiezan, entonces no hay notificación, porque el demandante no quiso hacer la notificación. La persona, dígame el demandado, cómo se entera de que fue demandado y cómo se defiende de esto. Porque usted solamente puede contestar si usted sabe, si usted es notificado. Entonces, si usted no lo notifican graves, si no se hace la audiencia donde se van a practicar las pruebas, entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos pues ahí? ¿Cómo me defiendo yo? ¿Cómo logro demostrar que yo tengo la razón? ¿Qué pasa si usted pone la sentencia antes de la audiencia? Entonces, el juez va a proferir la sentencia antes de escuchar las pruebas. Entonces, ¿para qué las pruebas? Después de la sentencia. Entonces, esa es la clave del principio de formalismo, que los procesos, sea cual sea su estructura, porque puede que no va aquí una audiencia, sino que van 2 audiencias o 3, o puede que no hay ninguna audiencia, sino que hay otra, ¿sí? Sea cual sea la estructura del proceso, que es más o menos esta es, digamos, la estructura más básica de un proceso, deben hacerse las cosas en el orden que la ley establece. Y en los momentos en que la ley establece. Entonces, a usted le admiten la demanda, ¿sí? La presenta, se la admiten. Usted notifica y el demandado tiene 20 días para contestar. ¿Qué pasa si contesta el día 21? Ya lo hizo de manera extemporánea, entonces esto no se vale. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos a la persona todo el tiempo que quiera, entonces estábamos hablando de las maniobras dilatorias. Entonces, imagínense, el proceso se queda sin contestación, secula seculorum, el man no contesta para que nunca pasemos a audiencia ni a sentencia. Entonces, yo por eso es que tengo que establecer unos pasos estrictos que deben cumplirse en un orden determinado. Ese es el principio del formalismo. Y el proceso es estrictamente formal. El proceso no depende de la voluntad de las partes, el proceso depende de los pasos y las actuaciones que el legislador ha establecido y deben realizarse en ese orden. Por ejemplo, el demandante siempre habla primero y el demandado siempre habla después. ¿Por qué razón? Porque es que el demandado es la persona contra la que se está ejerciendo la pretensión, al que le toca responder por la pretensión. Y todas las personas tenemos el derecho de defensa. Y yo como me defiendo de algo sin haber escuchado primero qué es lo que se me acusa. Entonces, siempre el demandado habla después del demandante. Primero el demandante en todo. Porque él es el que está acusando, el que está diciendo es que él hizo, es que él, ¿sí? Para que el demandado le hago una pregunta, pueda defenderse. qué pena que le interrumpa, fuera de mi conocimiento es, si yo soy una persona, bueno, yo soy el demandado, yo no tengo abogado y no quiero aceptar uno, pero tengo el conocimiento de cómo defenderme, ¿yo puedo defenderme? Si usted es abogado, sí. No, si no lo soy. No, a menos que sea un proceso en que la ley permita la actuación sin abogado. Resulta que existe un derecho que se llama el derecho de postulación. Usted lo va a encontrar en el artículo 75, déjeme, yo lo busco aquí, del Código Penal del Proceso, déjeme, yo lo busco acá. Artículo 73. No es el 75, sino el 73. Espérenme un segundito, yo lo busco para que lo miren. Vale acá. Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de un abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. ¿En qué casos usted no necesita abogado? Los procesos de mínima cuantía y los procesos de jurisdicción voluntaria. En esos casos usted no necesita abogado. De resto, necesita abogado siempre. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen derecho de defensa, ya lo habíamos visto. Usted tiene derecho a defenderse de lo que se le dice en su contra, de lo que se le acusa. Pero ese derecho de defensa tiene que ser una defensa técnica.
Imagínense qué pasaría si nosotros hacemos el equipo de fútbol de la universidad con aquí estudiantes y profesores y jugamos un partido contra el Bayern Múnich. ¿Quedaría cuánto? Hay 500-0 en 10 minutos. ¿Sí? Sí, profe. Hay 500-0. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la técnica que tienen ellos. Nosotros podemos jugar fútbol, o sea, de saber qué es lo que hay que hacer, hay que coger el balón y lo patea y lo lleva del punto A al punto B y si pasa por el cuadrito es gol, ¿sí o no? Más o menos. Pero nosotros no tenemos la técnica porque no somos futbolistas profesionales. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso no es un partido de fútbol, eso es una recocha ahí, ni siquiera un entrenamiento, una recocha, porque entrenamiento implica que la persona se exija, ¿sí o no? Entonces lo mismo ocurre, imagínense una persona peleando contra un abogado, una persona que sea de cualquier otra profesión, que no tenga el conocimiento jurídico. Entonces llega el abogado y le sale con cualquier argucia jurídica y le dio 3 vueltas, ¿sí? Entonces, para evitar que se abuse de las personas porque la persona dice, no, venga, que yo me defiendo, a mí no me importa. Para evitar eso y que después se mencione que el proceso es nulo porque la persona no tuvo la defensa adecuada, entonces se obliga a que las personas tienen que tener abogado. Por eso se dice que si la persona no tiene con qué pagarlo, el Estado le paga a uno, lo que es el famoso abogado de oficio. Entonces, si usted no tiene con qué pagarlo, el Estado le paga a un abogado a usted. ¿Para qué? Para garantizar esa igualdad que habíamos escuchado antes, para garantizar que las partes al menos tienen en el papel las mismas garantías. ¿Por qué le digo que al menos en el papel? Porque no va a ser lo mismo un abogado de oficio que ponen a cualquier abogado que esté inscrito, porque todos tenemos esa obligación. Cuando usted se gradúa y le dan la tarjeta profesional, usted también lo meten en la lista de los abogados de Colombia. Entonces, cuando alguien necesita un abogado de oficio, no son abogados que trabajan para el Estado, eso cogen de esa lista y ya así, y entonces ahí llaman a ese abogado, ¿sí? Y a usted le tocó de ese caso. Entonces, ¿por qué le digo que al menos en el papel? Porque al menos en el papel el demandante tiene abogado, el demandado tiene abogado. Ah, no, pero es que este es más teso, que porque y este no, que no es lo mismo el que está cobrando que el que es gratis. Sí, pero al menos tenés la posibilidad de que una persona que tiene el conocimiento, que se ha preparado, que ha acreditado, que ha recibido esa educación, te va a defender. Y no una persona que no sabe. Sí, por ejemplo, llegamos a una audiencia de cualquier clase de proceso. Pongámoslo en un proceso civil. Y entonces llega el juez y dice, por lo tanto, se declara civilmente responsable al señor Norman y se le condena a la indemnización de perjuicios de 100 millones de pesos a favor del señor Juan Murillo. Juan. Tiene la palabra el señor Juan. Entonces Juan dice, estoy de acuerdo con la decisión. Tiene la palabra el demandado. Y entonces Norman, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos cafés? Sí, entonces ¿Puede apelar? No, pues depende del caso. Sí, pero puede apelar. Entonces, ¿el qué dice ahí? Conocimiento, si no hay conocimiento, no Sí, va a ¿sí me contestar entiende? nada. Entonces, ¿qué dice ahí? Apelo. Y entonces el juez le dice, ok, continúe. Y entonces, ¿qué dice después? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona? Inmediatamente proferida la sentencia de forma oral, tiene que solicitar la apelación. Pero además de eso, debe decir las razones jurídicas por las cuales usted apela. Las razones jurídicas por las cuales usted dice que el juez se equivocó, para que el superior jerárquico lo revise. Pero no todas las actuaciones son apelables. Hay unas que sí y otras que no. Y otra cosa, ¿qué pasa si la sentencia no se dio en audiencia oral, sino que se dio por escrito? Entonces, ¿ahí cómo lo apelo? Entonces, el abogado, el que tiene ese conocimiento, sabe que si la decisión se da en audiencia, usted en audiencia pide la apelación, ¿sí? Y la debe sustentar ahí mismo.
En cambio, si la audiencia se da por escrito, la decisión se da por escrito se pide el recurso de apelación y se sustenta en el mismo escrito, dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estados de la sentencia. Si ve que es que son cosas muy técnicas, ¿y en qué momento se notificó por estados? ¿Cuándo empiezo a contar ese término? ¿Y hasta cuándo? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Que llegue el abogado zorro, que se las sabe todas, que lleva 20 años en el ejercicio, y una persona que puede tener muchos conocimientos en otro área, pero no tiene, que es ignorante en el derecho, y se lo comen por una argucia pendeja, como no saber contar los días para proponer la apelación. Entonces, para evitar eso, el Estado dice que usted tiene que actuar con un abogado, el derecho de postulación, artículo 73 del Código General del Proceso. ¿Y en qué casos me dejan actuar así? En los casos que no son tan importantes, que son cosas pequeñas, suavecitas, donde dice, es más el gasto que en el que tendría que incurrir la persona si actúa con abogado, que si no actúa y pierde, ¿sí? Entonces, hay unos casos de menor importancia, unas cosas chiquitas en las que lo dejan actuar a ustedes sin abogado. De resto, las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado para garantizar la defensa técnica. Y ahí estábamos hablando de un civil. Ahora piensa en penal, donde está en riesgo la libertad de las personas, con mayor razón, ¿sí? Con mayor razón, porque en civil está en riesgo el patrimonio, pero en penal está en riesgo la libertad. Entonces, con mayor razón usted necesita una defensa técnica. Entonces, eso hace parte del formalismo, de que es que no es actuar de cualquier manera, es actuar de manera técnica en el momento que es. Miren lo que les estaba diciendo de las audiencias, de que si la sentencia se dio en esta audiencia o si se dio por escrito, ¿sí? Que entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo a partir de acá para proponer la decisión? No, que si se dio una audiencia es inmediatamente, que si es dentro de los 3 días, que si tengo 5 días. Que... Entonces, esas son las cuestiones que son muy importantes y eso es lo que uno va aprendiendo en los procesales. La idea de esta materia es hablarle a usted de cómo funciona el proceso judicial en general, de todas las áreas, civiles, penales, laborales. Entonces, por eso es que yo un día le pongo ejemplos de civil, de laboral, de penal, de familia, ¿sí? Porque aquí le estamos hablando del proceso judicial como tal. En la siguiente materia hablamos del proceso todavía de manera general. Entonces hablamos de la demanda, de la contestación, de las sentencias, de los recursos, que es en teoría general del proceso, ¿ya? Pero a partir de ese, o sea, cuando ya usted culmina la siguiente materia, ya sí se divide el asunto según las áreas específicas. Entonces está procedimiento civil, entonces usted ahí ve el procedimiento civil, cómo es la demanda en civil, las audiencias civiles, procedimiento penal, procedimiento laboral, procedimiento administrativo, ¿sí? Ahí es cuando ya se divide y usted ya hace el estudio en forma, ¿sí? Entonces aquí vamos de nivel deductivo, de lo general a lo particular, ¿listo? Entonces primero empezamos con esta parte general, que le da a usted el conocimiento general. Estos principios son generales para todos los procesos y cada vez vamos estrechando y vamos estrechando y vamos estrechando más el foco hasta que lleguemos y que yo le pueda hacer preguntas a usted como cuánto tiempo tiene usted para apelar en civil o para contestar una demanda en civil versus laboral, versus penal, versus administrativo. ¿Sí? Y son términos diferentes. Entonces, la cuestión está en eso, en que nos vamos especializando. Entonces, por ahora, vamos viendo, vamos haciendo esta introducción al procedimiento en general, a la forma de resolución de conflictos heterocompositiva con el funcionario llamado juez, que son los procesos, porque ya vimos que hay otras formas de solucionar conflictos, ¿sí? Las autocompositivas y las otras, ¿sí? Pero la que más nos importa a nosotros como abogados es el proceso jurisdiccional. Entonces, por eso vamos con calma. Pero mire, pues, la cantidad de cosas. Muy bien. Sigamos con el último. Cosa juzgada.
cosa juzgada. ¿Qué implica el principio de la cosa juzgada? El principio de la cosa juzgada le otorga a las decisiones judiciales la característica de que se vuelven inmutables. O sea que no pueden cambiarse, no pueden mutar, inmutables, vinculantes y definitivas. Inmutables, vinculantes, o sea que son obligatorias, vinculan a las partes, y definitivas. ¿Cómo funciona este principio? Oye, qué pena. Inmutables, vinculantes y qué más. Definitivas. ¿Cómo funciona este principio? Sometemos un conflicto al proceso, a este proceso que está acá. Cualquier conflicto, de cualquier naturaleza. ¿Sí? Cuando se da la sentencia y esta queda en firme, ¿cómo así que en firme? Que no se apeló. ¿Ya? O que si fue apelada ya es la sentencia de segunda instancia, la definitiva, la sentencia final. ¿Ya? Cuando ya queda en firme, a partir de ese momento, la solución de este conflicto es definitiva. Ya no se puede volver a demandar por lo mismo. De ahí el famoso principio de penal non bis in idem. ¿Qué significa esto? No dos veces por lo mismo. A mí no me pueden juzgar dos veces por la misma cosa. Porque como la decisión es definitiva y es inmutable, una vez que el juez ha emitido la decisión y esta quedó en firme, no se puede volver a revivir el asunto. Ya, quedó así. Sea lo que sea, quedó así. No se puede revivir. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad del principio de la cosa juzgada? Eso, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría si yo demando por un despido sin justa causa en Medellín y el juez dice, no, no fue un despido sin justa causa, usted no tiene derecho a la indemnización porque eso sí fue con justa causa? Pero yo no estoy contento con eso, entonces me vengo para Envigado y demando aquí en Envigado me dicen, sí, eso sí es un despido sin justa causa. Usted tiene derecho a que lo indemnicen con 100 millones de pesos. ¿A cuál de los dos jueces le doy la razón? ¿Al que dijo que no o al que dijo que sí? Y me vamos donde un tercero y me dice, sí, sí es injusta causa, pero no son 100 millones, son 50. Entonces, ¿ahí a cuál de los tres? ¿Al que dice que no, al que dice que son 100 o al que dice que son 50? Entonces, para evitar esa indecisión, esa inseguridad jurídica en el cual no sabemos a quién le hacemos caso, para evitar eso, es que nosotros entonces establecemos ese principio y decimos que una vez que se ha proferido la decisión, esa no puede cambiarse y no puede volver a demandarse por lo mismo para que la decisión quede en piedra, no se pueda cambiar. Hay una película muy interesante que se llama Doble Condena, si no estoy mal. Espérame, yo la busco aquí. Sí, se llama Doble Condena. Doble Riesgo en español es el nombre porque la traducción es perversa. Este es el nombre original, Double Jeopardy, este de acá arriba. ¿Sí? Este. Pero la película en español la tradujeron así, como Doble Riesgo. Véala acá, esta es la película. ¿De qué se trata? Resulta que esta muchacha la acusan de haber matado al marido, porque tiene una discusión, ve el marido acá, tiene una discusión con el marido
y hay una pelea y el man se hace pasar por muerto. ¿Sí? El man se hace una argucia y se hace pasar por muerto. Y a ella cogen y la capturan y la juzgan por homicidio del marido. Pero el man está vivo jugándosela con otra. Y la vieja sabe que está vivo. Y la meten a la cárcel como 15 años. Y entonces ella en la cárcel estudia Derecho y se da cuenta de esto. De que usted no puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Y entonces la vieja dice, ¿ah, sí? Ah, pues muy bien. Entonces, como a mí ya me juzgaron por el homicidio de este man y ya lo pagué porque estoy en la cárcel, pues me voy a preparar y me voy a entrenar. Y cuando salga, lo voy ahora sí a matar, pero de verdad. Ahora sí se las voy a cortar. Vean, las orejas se las voy a cortar. ¿Sí? Y entonces la vieja, ¿qué es lo que dice? Y cuando lo mate, me voy a ir, mejor dicho, con la cabeza en la mano para la policía y decirles, miren, ahora sí lo maté y no me pueden hacer nada porque ya me juzgaron por eso y ya lo pagué. Es como llevar el concepto de la doble instancia a una situación súper hipotética. Es muy bacana, se las recomiendo. Debe estar en cualquier página de esas para ver películas, ¿sí? Es muy buena, se las recomiendo, muy chévere. Si no la han visto, es una buena cosa y se basa en el principio de la doble instancia, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez que la decisión ha estado, no puede ser cambiada ni volverse a juzgar por lo mismo. Esos son los principios del derecho procesal, los principios generales del derecho procesal. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda o comentario? Profe, por favor me repite el nombre de la película y qué pena. Sí, claro. En español se llama así, vea, Doble Riesgo, véala. Es con Tommy Lee Jones y Ashley Judd. Es viejita, es una película viejita. El nombre en inglés se llama así, Double Jeopardy, véala acá. Esta película es del 99, del año de 1999. Tiene 21 años, pero es muy buena. Vale la pena. ¿Sí? Por ahí está en quién sabe en qué, en cualquiera de esas. Vea, en Netflix está. A ver si así es cierto. Sí, véala aquí, está en Netflix, véala, Doble Riesgo. Entonces, si tiene Netflix, búsquela, véala, ahí la tiene. Muchas gracias, profe. Listo. Y si no, la busca en cualquiera de esas otras páginas para ver películas, eso la consigue en cualquier parte. Porque además que como ya es tan viejita, es más fácil de encontrar que si usted va a buscar una película pues que salió hace un mes, no la encuentra en ninguna parte. En cambio, esas películas viejitas la encuentra fácil. Las puede encontrar en Amazon Prime o en cualquiera de esas. O se meten esas de ver pelis o no sé qué y que se le llena el computador de virus hasta la madre y ya usted se hace responsable por eso. Listo, pero véala que para este fin de semana vale la pena. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta, comentario, chisme? Profe, hasta luego, muchísimas gracias. Chao, Norman. Profe, yo sí tenía una pregunta que hacerle. Dígame. Con respecto a, no sé si es un principio, pero supuestamente la norma particular prima sobre la norma general, ¿cierto? Lo Por que eso pasa, existe la división de procesal no, en todos los en todos los derechos. pero no es tanto así. O sea, lo que pasa es que las normas generales Ujú. establecen un marco general, ¿ya? Entonces dicen, por ejemplo, a ver, ¿qué te dijera yo? Que no se me ocurre aquí ningún ejemplo de una norma general y luego una particular. Espérate, a ver, yo pienso. Ya, todas las personas son capaces plenamente a los 18 años. Quiere decir que antes de los 18 años son incapaces. Sin embargo, usted encuentra actos específicos que dice, el matrimonio puede ser contraído por personas mayores de 14 años. Entonces usted dice, espere. Habíamos quedado que la mayoría de edad y la capacidad plena
era los 18, ¿sí o no? Que todo mundo era mayor de edad y capaz plenamente, es decir, con la potestad de contraer derechos o obligaciones a los 18. Deme un segundito. Claro que sí. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, habíamos quedado que las personas son mayores de edad y capaces a los 18 años. Entonces, ¿por qué el matrimonio me dice usted que a partir de los 14? Porque la norma general establece que la capacidad plena está a los 18, pero para ese acto en particular, el matrimonio, hacemos una excepción y decimos que las personas en Colombia pueden casarse si son mayores de 14 años. No es que la norma particular derogue la anterior, sino que lo que hace es que la regula más allá. Entonces, para ese acto en específico, se aplica la norma particular que regula el asunto en particular. La otra norma sigue vigente. Usted 18, a los 18 años es capaz plenamente, ¿sí? Y a partir de ahí usted tiene el poder para obligarse y firmar cualquier acto jurídico. Sin embargo, para ese acto en específico, sí se permite que una persona menor de 14, menor de 18, pero mayor de 14, lo firme. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, que hay normas de carácter general que luego son modificadas o reguladas de manera específica para una cuestión particular, para una cuestión especial, para ese punto específico. Entonces, en esos puntos específicos vamos a tener en cuenta es la regulación particular y no la general, ¿ya? A eso es a lo que nos referimos. La otra es que las normas sustanciales prevalecen sobre las normas procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no me podría negar a mí un derecho por una cuestión procesal pendeja. Por ejemplo, al poder le faltó el sello que le ponen en la notaría para autenticarlo. Entonces usted me rechaza la demanda y no me da el derecho a lo que yo, la ley dice que tengo derecho, me lo estás negando por un sello. Cuando eso se puede resolver muy fácil. Usted llega y dice, falta esto, haga el favor, vaya, póngale el sello y venga y vuelva. ¿Sí? Venga, pongámoslo aquí. Usted confirma el poder aquí en audiencia. ¿Sí me entendés? Pero negarla, se acabó el proceso, no le pusieron el sello, nada, no hay derecho para usted, chao. Entonces, eso es que usted me está negando el derecho por un formalismo pendejo. No es porque la otra persona tenga razón, no es porque yo no tenga derecho, no es porque yo no lo haya logrado demostrar, no es porque yo haya sido vencido en juicio por los argumentos y las pruebas de la contraparte. Es por una pendejada formal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar, que a las personas le neguemos los derechos por cuestiones que no tienen ningún peso, o sea, por cosas que diferente es a que yo presenté unas pruebas y usted presentó unas pruebas en las cuales se logró demostrar que yo no tenía la razón, es decir, que usted tuvo mejores argumentos. Ah, bueno, ya eso es otra vuelta diferente. ¿Sí? Entiendo. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Ah, bueno, profe. No, muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer? Profe, yo tengo una dudita. No sé si de pronto en los videos que grabaste dijiste cómo iban a ser las notas de la clase o algo así. Ah, sí, todo eso está, no, pero no está grabado. Nosotros hacemos 6 evaluaciones, 4 seguimientos, parcial y final. Cada seguimiento vale el 15%, parcial y final vale el 20%.
Los seguimientos y los finales y los parciales, todos se hacen escritos desde la plataforma IUE interactiva. Son selección múltiple, falso y verdadero, algunas de pronto de completación o pareamiento, pero la regla general va a ser selección múltiple y falso y verdadero. Las fechas de esas se las puedes preguntar a cualquiera de los compañeros que las tienen ahí, que las tengan ahí a la mano. Si alguien me colabore, las pone. Sí, yo las tengo, profe. Colabórame El un poco. primer seguimiento, si no estoy mal, la otra semana, ¿cierto? El No, 10 de septiembre. para que le colaboren a ella. Pero todas las clases de contenido están en el canal. Déjeme en un momento, yo reviso si ya subió la clase anterior. Sí, ya la subió. Entonces, la que estaba subiendo, pues. Entonces, déjeme un segundito. Yo subo la clase del viernes. Déjeme un segundito, por favor. Yo la pongo aquí a subir para asegurarnos de que eso quede listo. Compañera, si quieres apuntadas las fechas que yo las tengo aquí a la mano. Ay, listo. Dámelas, porfa. El 10 de septiembre sería el primer seguimiento. El 24 el segundo. El 5 de noviembre es el tercero y ese sería oral. Profe, ¿cómo sería oral? Pues, ¿a cada uno o...? Sí, o sea, pero seguramente sean grupos de a 2, de a 3. Es más que es como somos 16 y se conectan 8 o 9, pues de una vez se hace la pregunta. Manuela, ¿qué es esto? Isabel, ¿qué es aquello? Jorman, ¿qué es esto? Así. Ah, bueno, señor. Y el cuarto seguimiento está para el 19 de noviembre. El profe dijo que el parcial más o menos era el 8 de octubre y el final el 3 de diciembre. Ay, muchísimas gracias, compañera. Con gusto. Listo, perfecto. Ya estoy subiendo en este momento la clase del 21, del viernes pasado, que nos había faltado. Menos mal me dijeron. Acá está subiendo ya, en 32 minutos está lista. Y apenas terminemos esta clase, la metemos al canal también y la subo. Listo. Entonces, en 32 minutos está subida la del viernes pasado. Esta por ahí en unas 2 o 3 horas más o menos. Listo, muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles son los principios procesales, ya sabemos cuáles son los métodos alternativos de solución de conflicto. Hablemos de diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Qué es un proceso y qué es un procedimiento? El procedimiento es el proceso en movimiento, decía Carneluti. ¿Cómo así? Procedimientos son los diferentes actos que se realizan dentro del proceso jurisdiccional. Calamandrei, que es otro autor, decía que los términos proceso y procedimientos que se utilizan en el lenguaje común como sinónimos tienen significados técnicos diversos. Porque el procedimiento indica más propiamente el aspecto exterior del fenómeno procesal, siendo posible que en el curso de un mismo proceso pueda haber diversas fases, se pueda cambiar el procedimiento. El procedimiento dentro del procedimiento se destaca
La actuación externa, el trabajo propiamente administrativo que se realiza en cualquier actividad jurídica y por lo tanto en el proceso. A través del procedimiento, dice Calamandrei, obtenemos una ordenación de los actos del proceso que propenden hacia la realización de sus fines. Couture, que es otro autor, dice que el proceso es como el cúmulo de actos sucesivos tendientes a un fin. Ese fin, según Couture se escribe, sería obtener una sentencia definitiva con carácter de cosa juzgada. Mientras que para el procedimiento entendemos la sucesión de estos actos. Entonces, nosotros podríamos decir que proceso es el nombre que le damos a todo el método de solución de conflictos, el proceso jurisdiccional. Entonces, si volvemos a nuestro esquema, el proceso es esto, todo. El proceso es esta cantidad de actuaciones que nosotros hacemos, todas estas, para llegar a este final, que es la sentencia, que esto es ¿qué? Lo que resuelve el conflicto. La finalidad del proceso es llegar a la sentencia, que es lo que nos resuelve el conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el procedimiento? El procedimiento entonces sería la forma como se van ordenando estos diferentes actos. Que primero va este, luego 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 va este, y llegamos al final. El procedimiento son esas actuaciones individuales ordenadas de cierta forma que vistas en conjunto nosotros las denominamos como proceso. Entonces, cuando yo hablo de un proceso judicial, me estoy refiriendo al método de solución de conflictos, donde un tercero supraordenado, que se llama juez, realiza un procedimiento, una cantidad de actos, para al final llegar a una decisión que está contenida dentro de un acto que se llama ¿cómo? Sentencia, que le pone fin al conflicto. Entonces, esos son los procedimientos, las diferentes cosas que el juez tiene que hacer para resolver el conflicto y entonces dar por terminado el proceso, que es el método de solución de conflictos donde interviene el tercero supraordenado llamado juez, que impone una decisión que tiene el carácter de definitiva, inmutable y vinculante, o sea, que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué razón les dije yo que la conciliación, la transacción, el arbitraje, la mediación, la amigable composición se llaman equivalentes jurisdiccionales? Recuerdan que cuando estábamos hablando de los métodos de solución de conflictos mencionamos que la conciliación es un método alternativo de conflictos, método alternativo de solución de conflictos, o un equivalente jurisdiccional. ¿Por qué lo llamamos así? Porque en el proceso,
Cuando usted resuelve, al final, el último acto que usted hace, que es la sentencia, el que resuelve el conflicto, la característica principal es que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, es decir, que la decisión es inmutable, vinculante y definitiva. ¿Qué significa que preste mérito ejecutivo? Que usted puede obligar al cumplimiento. Esas son las características principales de la decisión del juez, de la sentencia. Entonces, cuando yo digo que algo es un equivalente jurisdiccional, es decir, que equivale a la jurisdicción, ¿cómo así? Que el acta de conciliación, el laudo arbitral, el contrato de transacción, que es cómo se logra esa solución de conflictos en esas otras formas, equivalen a una sentencia. O sea que, ¿qué? Que el acta de conciliación, el laudo arbitral, el contrato de transacción hacen tránsito a cosa juzgada. O sea que una vez que usted resolvió el conflicto por conciliación o por arbitraje o por transacción o por mediación o por cualquiera de estos otros métodos alternativos, ya no se puede volver a revivir el asunto. Ya quedó resuelto, ya esa decisión es inmutable, vinculante y definitiva. Como si fuera ¿qué? Como si fuera una sentencia. ¿Sí? Por eso era que nosotros estábamos hablando de los diferentes métodos de solución de conflictos. Y el último que vimos es el que para nosotros los abogados es el más importante, que es el proceso judicial o jurisdiccional. Para resolver los conflictos de esa forma es que nosotros estudiamos 5 años y hacemos tantos exámenes y tantas madrugadas y tantas cosas. Porque esa es la forma de solucionar conflictos por excelencia en un Estado civilizado, en el cual las personas no utilizan la fuerza ni la violencia, sino que acuden ante un tercero para exponer sus argumentos y que ese tercero le dé la razón a alguno de los dos y resuelva el conflicto. Pero existen otros métodos que son equivalentes a ese. Por eso se les llama a los métodos alternativos de solución de conflictos equivalentes jurisdiccionales, por esa razón. ¿Ya? Entonces se llaman equivalentes jurisdiccionales por eso, porque la forma como se soluciona ese conflicto equivale a la forma como se soluciona el conflicto en el proceso. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de proceso, ya sabemos a qué nos estamos hablando. Estamos hablando del proceso jurisdiccional, de todo en conjunto. Y cuando hablamos de procedimiento, nos referimos a esos actos que hay que realizar para llegar a la finalidad del proceso. Entonces, ¿qué significa cuando yo digo hay un error de procedimiento en ese proceso? Quiere decir que instauramos un proceso, un método, una forma de solución de conflictos, pero un error en alguno de los actos. Algo de lo que estaba aquí adentro se hizo mal. Cuando yo digo que hay un error de procedimiento es que algo aquí, algo de estas actuaciones no se hizo de la manera correcta. Pasó algo acá, algo pasó. ¿Sí? La audiencia no se practicó cuando era o como era, o no se notificó como era, o no hubo, no se dio el suficiente tiempo entre este y él. En fin, algo pasó de estas actuaciones aquí. Entonces, los errores de procedimiento nos estamos refiriendo a estas cositas. ¿Listo? Entonces ya sabe usted lo que son un proceso y lo que es un procedimiento, hablando en derecho, pues. Porque acuérdense lo que decía Carneluti, que son sinónimos en el lenguaje común, pero para nosotros no lo son. Son cosas diferentes el proceso y el procedimiento, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Muy bien. A partir de la próxima clase, o sea, mañana, vamos a hablar de otra cosa. Y vamos a hablar de una unidad nueva, porque ya terminamos la unidad 1. Entonces, a partir de la clase de mañana, vamos a hablar de otro tema. Y vamos a empezar con el tema de jurisdicción y competencia. ¿Ya? Son 2 unidades. Primero viene la unidad de jurisdicción y luego viene la unidad de competencia. Son 2 cosas aparte. Pero el tema
casi siempre usted lo va a ver junto. Sí, primero hablamos de jurisdicción, luego hablamos de competencia, pero siempre vamos hablando de ellos más o menos de la mano porque a la final son dos temas que se complementan. Entonces lo que sería la unidad 2 y 3 las vamos a mezclar. ¿Listo? Y vamos a dejar para más adelante la unidad del derecho de acción y de contradicciones. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de mañana vamos a empezar a hablar de lo que es jurisdicción y lo que es competencia, que aquí es donde viene la parte más importante de la materia, ¿ya? La parte clave viene en esas dos unidades de lo que es jurisdicción y competencia. Y es lo más importante porque usted eso lo va a usar para todos los procesos, civil, penal, laboral, todos, toda la vida, todos tienen las mismas reglas. Entonces, esa es la parte a la que le vamos a hacer más fuerza. Esa la vamos a empezar a ver a partir de mañana. Siendo así, entonces, terminamos la clase de hoy. Apenas termine de subir la que está en este momento, monto esta y entonces ya saben mañana con el tema que continuamos. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos entonces en la clase de mañana. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias. Chao, que estén Profe, bien. hasta luego.